Hoy vamos a tratar dos formas de dar a entender a los maestros cuál ha sido el proceso de avance en el aprendizaje de temas académicos tratados en una clase. Estos son el informe y la reseña. Estos dos documentos son textos, como ya dije, de tipo académico, de una extensión irregular, porque las hay muy cortos como las hay extensos también, dependiendo de la importancia que el informador o el reseñista le quieran dar a sus trabajos. El informe es un documento escrito y los hay de tanta actividad académica exista. Es decir, se puede elaborar informes de experiencias de laboratorio, se pueden elaborar informes de una clase, se puede elaborar informes en los avances de un trabajo de investigación, de una experiencia. Es decir, el informe simplemente ayuda al maestro para observar cuál ha sido el avance o la comprensión sobre un determinado tema de sus estudiantes. Eh, Como todo documento, el informe tiene tres características, digamos, o tres partes más bien. La introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción generalmente pues, se hace una presentación general de lo que se va a informar. Posteriormente está el desarrollo. En el desarrollo pues se comenta así como muy rápidamente cuáles fueron las acciones que se realizaron, cuál fue la metodología y finalmente cuáles fueron las conclusiones a que se llegaron en determinada actividad. Eh, el informe también da cuenta de cualquier, les había dicho, de cualquier actividad académica eh, y su redacción debe ser necesariamente en tiempo pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque pues se fundamenta en lo que ya se ha hecho, se fundamenta en experiencias ya realizadas. Veamos un ejemplo de un informe. He elaborado este informe muy corto, por supuesto, y cada color eh, corresponde a esas tres partes que les comentaba. Lo que está en rojo sería la introducción, después sería el desarrollo, digamos, el contenido, las acciones realizadas y finalmente una conclusión. ¿Mm? Vamos a leerla detenidamente. Detengámonos en cada uno de los párrafos y miremos cómo se diferencia uno de otro. Por su parte, la reseña es una forma de dar a entender cuál ha sido el grado de comprensión que nosotros hemos realizado en la lectura de un libro, por ejemplo, en la observación de una exposición de pinturas, por ejemplo, en observar, digamos, la exposición de esculturas. Bueno, en fin, la reseña es ese documento que nos permite mostrar algo que está en exposición y que a mí, como reseñista, pues me interesa que las demás personas conozcan. La idea de una reseña es que debe mostrar el interés que tiene la lectura o la observación de estos documentos. Mm, la reseña debe ser muy objetiva, ¿no? Debe ser muy concreta. Hay unos pasos que son claves para hacer una buena reseña. Eh, Primero, hay que observar todo el texto, todo, en el caso de que sea un libro, todo el documento, es decir, desde su autor, su editorial, el año, el número de páginas, el número de capítulos, es decir, hacer una observación detallada de cómo está constituido el libro.
¿Listo? Hay que averiguar quién es el autor. Cuando digo quién es, no me refiero solamente al nombre, sino qué ha hecho, cuál es su pensamiento, cuál es su filosofía, qué es lo que contribuyó para que él realizara el libro o la escultura, en fin, es decir, lo que nosotros conocemos el hábitus del autor. Esto es clave. Posteriormente, se hacen comentarios sobre el libro, se presenta las ideas, cómo están expuestas, en el texto. Hay que tener mucho cuidado en la forma como está desarrollado para el libro, para pues, hacer una presentación apropiada, para hacer una presentación adecuada. Eh, y posteriormente, pues se realizan unas conclusiones, unos comentarios, ¿no? Sobre el libro, porque una reseña es una visión personal que se tiene de lo que se está mostrando. Hay unos aspectos que deben tener en cuenta el reseñador. ¿M? Por ejemplo, uno de ellos es que el reseñador debe ser un observador y un lector asiduo. Yo recomendaría mínimo leer 2 veces el texto que se va a reseñar. Si se va a reseñar la exposición de una escultura, pues hay que hacer un mínimo también unas 2 visitas, eh, hacer una revisión cuidadosa de los detalles, ¿no?, que conforman los textos que yo voy a reseñar. Dos, pues ya lo comenté, el hábitus del autor, lo que hizo, lo que condujo a producir el texto, son aspectos importantes que les va a permitir al reseñador tener una visión clara del por qué, del para qué y del cómo se realizó este libro. Y le va a contribuir inclusive para que el reseñista haga un comentario personal, para, digamos, invitar a su lectura o no invitar a la lectura. Porque la reseña no solamente es realizar una invitación, sino también se trata de fijar una posición pues crítica, en donde, por ejemplo, se puede hacer comentarios de no invitación a la lectura. Eso no significa que, por supuesto, se descalifique el libro, simplemente se hace una descripción, una lectura objetiva de lo que se está reseñando. Otro aspecto que es importante tiene que ver con la lectura de otros autores sobre el tema en cuestión. Es decir, si yo estoy leyendo, por ejemplo, un libro o voy a reseñar un libro sobre la sonrisa, voy a mirar a ver qué otros autores hablan sobre la sonrisa y trato de confrontar las ideas de estos autores en la reseña que estoy presentando. Finalmente, pues se trata de fijar una posición personal, se trata de dar a conocer cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra actitud frente a lo que yo estoy reseñando, frente a lo que yo estoy leyendo, porque no se trata solamente de presentar el libro, sino se trata de fijar posición. Durante el debate que nosotros tengamos, vamos a leer una reseña que tiene que ver con un reseñista que se aleja un poco del texto reseñado, en el sentido de que justamente describe lo inapropiado de una publicación, lo poco adecuada, es decir, fija una posición que le digo yo, no exactamente crítica, porque pues todas las posiciones son críticas, sino de demostrar lo poco profesional eh, de parte de quienes elaboraron el texto, ¿no? Y muestra eso, importante el asunto.